en la conducción de impulsos eléctricos. No me cansaré de decir, somos máquinas y funcionamos con electricidad, medida en milivoltios. Así es que las células nerviosas se llaman neuronas. Su función es transmitir impulsos eléctricos de un lugar a otro. Sabemos entonces que, recordando del colegio, las neuronas cuentan con un cuerpo neuronal y su núcleo. Recuerden que en nuestro cuerpo todas nuestras células son nucleadas. ¿Sí? Las únicas no nucleadas son los eritrocitos o glóbulos rojos que tienen forma de disco bicóncavo. Pero siendo la medicina veterinaria tan extensa, verán más adelante en otras materias que hay especies animales cuyos glóbulos rojos son nucleados y para colmo son enormes. ¿Sí? Pero bueno, vemos entonces la neurona con su cuerpo neuronal, que es lo que acabo de dibujar. Ese es el cuerpo neuronal donde va el núcleo. ¿Sí? Y toda neurona, entonces vamos a buscar primero clasificarla en dos categorías, a ver en cuál de esas dos categorías cabe. Las neuronas, entonces, hay neuronas conductoras, que son las que conocemos. Neuronas conductoras cuya función es conducir impulsos nerviosos de un lugar a otro. Esas neuronas conductoras cuentan con unas vías de conducción nerviosa. Unas son dendritas aferentes sensitivas, es decir, quiere decir que envían el impulso eléctrico hacia el cuerpo de la neurona. Esas son dendritas aferentes sensitivas, ingresando impulsos eléctricos hacia el cuerpo de la neurona. Y el otro componente de las neuronas conductoras son sus axones, o cilindroejes, o neuritas. Axones, o cilindroejes, o neuritas. Y esos axones, a diferencia de las dendritas, que son aferentes, es decir, que ingresan, sensitivas quiere decir que vienen de haber percibido un estímulo desde un receptor. Por ejemplo, pensemos, si son dendritas aferentes sensitivas, significa aferente, entra al cuerpo de neuronas. Si alguien entra acá es una aferencia y trae información del cuerpo. Igual pasa acá. Las dendritas entran al cuerpo de neuronas, traen información de algún sitio y ese sitio tendrá receptores que perciben estímulos. ¿Qué tal, por ejemplo, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto y receptores que tenemos profundamente en nuestro cuerpo? Están percibiendo estímulos. Y esos estímulos son llevados, repito, por las dendritas aferentes sensitivas a cuerpos neuronales. Volvamos otra vez a lo que digo. Las neuronas conductoras no solamente presentan dendritas, sino también axones eferentes. Eferencia quiere decir que sale. Si yo salgo de acá, ahora entonces oí una diferencia. Me trajo una dendrita una información, recibí la información y de acuerdo a ella yo dije, caramba, me toca ir a hacer algo. Entonces salgo y soy una diferencia, en este caso motora. Pero también puede ser una diferencia sensitiva, motora, simpática y parasimpática. Fíjense, 4 tipos de salidas con informaciones distintas. Bueno, entonces tenemos neuronas conductoras con dendritas
aferentes sensitivas y axones eferentes que van a órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pensemos en los músculos, ¿no es cierto? Para músculos, en ese caso sería una neurona eferente motora. Si hace trabajar a un músculo, miren, vean cómo lo contrario, músculos esqueléticos. ¿Qué tal, por ejemplo, acá sensitivo sobró? Discúlpenme, sensitivo no hay, solamente motor, simpático y parasimpático. Sensitivo es solo para ingresar a neurona. Ahí se me fueron las luces. Bueno, entonces acá, fibras motoras si van a músculos esqueléticos que contraemos a voluntad. Fibras o axones eferentes simpáticos y parasimpáticos ya significa que no van a músculos esqueléticos, sino que van a tejidos viscerales. Los tejidos viscerales son los que trabajan solitos, no los regulamos con la voluntad, trabajan solitos. Así de que pensemos en cualquier víscera, por ejemplo, todas las que están formadas por músculo liso o músculo blando. Son difíciles. ¿Qué tal, por ejemplo, el esófago, el estómago? Estoy hablando de órganos formados por músculo liso o músculo blanco. Esófago, estómago, intestinos, útero, vejiga. Todo eso es músculo liso o músculo blanco. Y como es víscera, entonces recibe la doble inervación, simpática y parasimpática. Hay más tejidos viscerales. ¿Qué tal, por ejemplo, el músculo cardíaco? Él trabaja solito, se autorregula, ¿no es cierto? Así de que es una víscera. Que doctor, que yo veo en la mesa un corazón y lo veo como carne roja, y acá veo los músculos de este animal y también lo veo como carne roja. ¿Por qué este corazón es víscera y por qué estos músculos no son vísceras? La razón es la inervación. El corazón recibe inervación simpática y parasimpática. Ya eso indica que es una víscera, porque trabaja solita. Que acá estos músculos los veo rojos, igual que el corazón se ve rojo, no importa. Lo que importa es qué nervios le llegan. A estos músculos que no a voluntad les llega solamente axones motores. Eso ya hace que un músculo no sea una víscera. Bueno, entonces, cuando hablamos de simpático y parasimpático, nos remitimos a tejidos viscerales, ¿no es cierto? Estómago, intestino, glándulas, por ejemplo, ese es otro tejido visceral. Las glándulas trabajan solitas, no hay que decirles que secreten alguna cosa, todo eso es tejido visceral. Y otro tejido visceral son los pulmones. Entonces, sabemos que los pulmones, este sería el de un caballo, ¿sí? También son tejido visceral. Su función es autónoma. Quiere decir que, igual que el resto de vísceras, recibe axones eferentes, simpáticos y parasimpáticos. Vean todo lo que pudimos decir de las neuronas conductoras. Y abuelo de pájaro. Otro grupo de neuronas, porque dije que eran dos, solo hemos visto uno, el de neuronas conductoras. Otro grupo de neuronas en nuestro organismo son las neuronas no conductoras. Lo primero que nos asalta en pregunta es, ¿y para qué nos sirven neuronas no conductoras si la función del tejido nervioso es conducir impulsos eléctricos? Bueno, resulta que las neuronas no conductoras, entonces ellas actúan como un mecanismo de soporte, nutrición y protección de las neuronas que sí conducen impulsos eléctricos. Entonces, si aquí tenemos una neurona conductora con sus dendritas, sus axones o axón, a ella no le basta estar así solita. Ella necesita un grupo de neuronas no conductoras que la envuelvan. Entonces, hay neuronas, así como en forma de estrella, no tienen dendritas, no tienen axones,
conductores, ¿no es cierto? Este es un grupo, por su forma de estrella se llama astroglia. Estoy hablando ahora de neuronas no conductoras. He dibujado astroglia. ¿Astropia? Hay otras neuronas no conductoras, Astropia. digamos que parecen una dona, ¿sí? No tienen tampoco sus fibras conductoras ya conocidas, y se llaman oligodendroglia. Oligodendroglia. Y hay otras neuronas que también envuelven a las neuronas conductoras, y son de microglia. Saben que el más chiquito es el más bravo, ¿no es cierto? Entonces, microglia. Concluyamos para qué sirve cada uno de esos grupos. Astroglia y oligodendroglia sostienen y nutren a las neuronas conductoras. Astroglia y oligodendroglia sostienen y nutren a las neuronas conductoras. Y microglia, repito, sabemos que el más chiquito es el más bravo, microglia, protegen a las neuronas conductoras. Ahora sí, ya comprendemos por qué necesitamos neuronas no conductoras, para sostener, nutrir y proteger a las neuronas que sí son conductoras. Bueno. Ahora, para la siguiente parte del tema, no olviden lo que voy a decirles. Una neurona consta de dos componentes claves. Número uno, su cuerpo neuronal, es el centro de todo. Cuerpo neuronal, no olviden esa palabra, cuerpo neuronal, es eso, con el núcleo de la neurona. Y el otro componente de las neuronas conductoras es sus fibras de conducción nerviosa. Vimos que las fibras de conducción nerviosa hay de dos tipos. Uno son las dendritas aferentes sensitivas. Y el otro tipo de fibra de conducción nerviosa es, ¿qué cosa? Axones. Los axones. Los axones o neuritas, ¿no es cierto?, que son eferentes y pueden ser motores o simpáticos o parasimpáticos. Vean cómo se nos va abriendo todo esto, empezando de un centro y de repente estamos abriendo y variando una cantidad de conocimiento adicional. Si estamos claros ahí, entonces vámonos ahora sí al tema. Les decía al comienzo que el sistema nervioso humano y animal tiene un centro, una parte central, y por eso se llama así, sistema nervioso central, alojado dentro de cavidades óseas. El sistema nervioso central consta de dos partes. A, encéfalo, alojado en la cavidad craneana, y que el encéfalo cuenta con tres órganos. Fíjense lo importante que es leer las guías antes de venir a clase. ¿Cuáles son los tres órganos componentes del encéfalo? Cerebelo. Cerebelo y médula Médula ósea o bulbo raquídeo o tronco encefálico. Cerebro regulando inteligencia. Cerebelo regulando la coordinación motriz. Todo eso lo dice la guía. Si se atrasan apuntando, no se preocupen, lo dice la guía.
cerebelo regulando la coordinación motriz. Quiero aclarar en este momento algo. La semana pasada vimos aparato del audición y que el oído interno consta de una porción vestibular que regula el equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio. Pero ahora estoy hablando de cerebelo, regulando la coordinación motriz. Entonces, este es un molde de un encéfalo equino. Vemos que el cerebro humano y animal cuenta con dos hemisferios cerebrales. El cerebelo va más atrás, cuenta también con dos hemisferios, pero en este caso cerebelares. Y una porción intermedia que se llama verne cerebelar. Aquí tengo mi inteligencia, mi comportamiento, mis recuerdos, mis afectos, pero acá tengo mi coordinación motriz. Es distinto a equilibrio. Coordinación motriz quiere decir que yo puedo moverme en el ambiente, ¿no es cierto?, con cadencia sin tropezar. Mientras que equilibrio se refiere a mantener estabilidad mientras me muevo. Y el tercer componente del encéfalo, la médula oblonga o bulbo raquídeo o tallo encefálico. Y noten ustedes que es un punto intermedio entre el encéfalo y el resto de mi organismo. Esa médula oblonga es clave. Me comunica todo mi organismo con mi encéfalo. Entonces, empecemos a ser médicos. ¿Qué pasará en un paciente humano o animal? ¿Cuál lesión será más grave en un paciente humano o animal? Lesión A está en el encéfalo. Lesión B está en el cerebro. La lesión B está en el cerebro. Y la lesión C está en la médula oblonga. ¿Cuál paciente está en más riesgo de perder vida? La C. ¿El A, el B o el C? El C. El C. Sabemos que es importantísimo el cerebro y sabemos que es importantísimo el cerebelo, pero acá hay un problema. Una lesión en médula oblonga me interrumpe completa la conducción nerviosa de mi cuerpo hacia el encéfalo y del encéfalo hacia mi cuerpo. Pues mata, no hay pérdida de eso, mata. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese problema. Bueno, sigamos pues. Dijimos que el sistema nervioso central, que es el que estamos empezando a estudiar, tiene dos partes. A, encéfalo. B, médula espinal. Mientras vimos que el encéfalo se aloja dentro de la cavidad craneana, sale una pregunta bonita: ¿qué huesos forman la cavidad craneana? La médula espinal se aloja dentro del canal vertebral. Recuerden que toda vértebra, ustedes ya vieron anatomía 1, toda vértebra está perforada, ¿cierto? Excepto las de la cola. Está perforada y permite, por esa perforación que se llama el agujero vertebral, que unido forma canal vertebral, por ahí va pasando la médula espinal. En humanos y animales, la médula espinal inicia en el agujero magno, en la base del cráneo. Y en humanos y animales, la médula espinal termina en la mitad del sacro. Así de que aquí, si esto es el hueso sacro, ¿no es cierto?, que sabemos que tiene unas apófisis hacia arriba, que va de los agujeros acá, sacrodorsales.
la médula espinal terminó en la mitad del sacro. Entonces, ambos componentes del sistema nervioso central están formados obviamente por neuronas, por tejidos nerviosos. Ahora, viene lo siguiente. ¿Qué pasará a nivel del encéfalo y a nivel de médula espinal? ¿Dónde se ubican estos? ¿Cómo se llama esto? Cuerpo de ¿Dónde neurona. se ubican los cuerpos de neuronas? Resulta que a nivel del encéfalo, Sustancia gris. en humanos y animales, los cuerpos neuronales están en la superficie del encéfalo, formando lo que han escuchado seguramente alguna vez, formando la corteza encefálica. Mientras que las vías de conducción nerviosa se van hacia la parte profunda del encéfalo. Así es que piensen cómo está esto de bien organizado. Cuerpos en la superficie del encéfalo y vías de conducción nerviosa hacia la parte profunda. Esa condensación de esos componentes de neuronas es tan evidente que incluso a simple vista, algo microscópico que se agrupa por millones, se hace visible a simple vista. Verán en el próximo tema, en encéfalos, cómo la superficie encefálica se ve gris y la parte profunda del encéfalo se ve blanca. Así de que, donde se agrupan cuerpos de neuronas, se llama sustancia gris. Algunos dicen materia gris. No me suena bien, eso suena feo. Digan sustancia gris. Y todas las fibras de conducción nerviosa agrupadas por millones. Se ve como un tejido de color blanco y eso se llama sustancia blanca. Concluimos en este instante que la sustancia gris del encéfalo va en la superficie y que la sustancia blanca va profundamente. Hagamos un repaso rápido mientras borro a ver si hay preguntas. Función. Sensitivas. Bueno, entonces son nervios. Vamos a formar un nervio acá. Nervios que se agrupan cientos de millones de dendritas en un solo paquete. Eso será un nervio sensitivo. Ya es visible a simple vista. Nervios motores. Bueno, entonces son cientos de millones de axones o cilindroides o de neuritas agrupados en un paquete, ¿cierto? Y formaron nervios motores. ¿Qué será un nervio mixto? Bueno, ¿qué tal si unimos estas dos paticas, ¿no es cierto? Y damos forma, entonces, a un nervio con dos componentes, uno sensitivo y otro motor en un solo paquete. Esto es un nervio mixto. Estamos clasificando los nervios según su función o fisiológicamente. Sensitivos, motores, mixtos. ¿Sí? Habrá nervios que no tienen el componente sensitivo ni motor ni mixto, sino que tienen unas fibras exclusivas que van a vísceras. A veces se presentan nervios que tienen todo revuelto, con sensitivo y motor y todo eso, pero bueno, ya después se profundizará en eso. Hay nervios que van a tejidos viscerales, como el intestino, el estómago, etc., glándulas. Estos son nervios simpáticos
y parasimpáticos, porque van a vísceras. Ahora volvamos a la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Vimos que la sustancia gris está en la superficie del encéfalo y la sustancia blanca en la parte profunda. Pero ¿qué pasa en una médula espinal? Resulta que la médula espinal humana y animal, esto no está escrito. Si le hacemos un corte transversal a la médula espinal, vamos a notar lo siguiente. Entonces, la médula espinal, si le hacemos ese corte transversal, nos muestra dos partes muy evidentes, a simple vista. Uno, que la sustancia gris la encontramos profundamente. Esto es sustancia gris, repito, formada por millones de cuerpos de neuronas con sus núcleos. Esto es sustancia gris. ¿Sí? Va profundamente, a diferencia del encéfalo que va en la superficie. Y la sustancia blanca se ubica en la médula espinal, en la superficie. Entonces, todo esto son vías de conexión nerviosa, ¿no es cierto? Podemos incluso jalar esos axones. Son vías de conexión nerviosa que van en la superficie, envolviendo a la sustancia gris. Vea que la posición entonces de las dos sustancias cambia. Una cosa es estar en el encéfalo y otra cosa es estar en médula espinal. Ahora, viene otro paso que debemos saber. Esto hace que los nervios, ya lo sabemos clasificar por función, ¿verdad? Sensitivos, motores, mixtos, simpáticos y parasimpáticos. Ahora, estos mismos nervios, no los clasifiquemos por función, clasifiquémoslos por origen, es decir, desde dónde vienen. La clasificación de los nervios según su origen da dos grupos. A, los nervios craneales o encefálicos, que seguramente ya leyeron, van del 1 al 12 en números romanos, en orden, ¿no es cierto? De rostral al raudal, son 12 pares. Entonces, hay nervios craneales o encefálicos, y que unos son sensitivos, otros son motores, y otros son mixtos. ¿Quién me dice cuáles son los nervios sensitivos? El óptico, el estrato, bueno, lo digo en orden. El óptico, el olfativo, el óptico y el estratoacústico. Esos son los sensitivos. Bueno, entonces vemos que nervios sensitivos pares craneales son, número 1, nervio olfatorio. Fíjense que el nervio olfatorio, como dibujo acá, y lo vamos a ver en encéfalos, ahora puedo darles un adelanto. Este es el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio. La forma de ese nervio, en forma de pelotica, por eso lo llaman bulbo olfatorio, primer par craneal. Es gigante, mira el tamaño que tiene. Y si fuese un animal de rapiña que utilice el olfato muchísimo, o un animal predador que utiliza el olfato, ese bulbo olfatorio es más grande.
Ahí tenemos un dilema a los que nos gusta la paleontología. ¿El tiranosaurio rex era un predador o era un carroñero? Y parece que tenía un poquito de ambas cosas. Primero, por su anatomía, ya nos hace pensar que era un predador. Pero también su anatomía interna nos muestra unos bulbos olfatorios gigantescos. Entonces, muchos científicos dicen, no, él era un carroñero, recibía aromas. Bueno, yo pienso que tenía un poquito de ambas cosas. Entonces, aquí vemos el olfatorio. Mencionaron después el nervio óptico, acá en plastilina, ¿no es cierto? En forma de X, vemos los nervios ópticos cómo se cruzan bajo el encéfalo. Y me nos acaban de decir que otro nervio sensitivo es el nervio vestíbulo coclear o esternocleidoacústico, que es el octavo par craneal, que viene más o menos a esta altura. ¿Sí? Esos son sensitivos. Nervios motores, obvio que los puedo preguntar. ¿Y cuáles son mixtos? También, obvio que los puedo preguntar. En nervios mixtos encontramos el otro par craneal, que es el más gigante del encéfalo. Entonces los dos gigantes pares craneales son el olfatorio y el nervio trigémino. Son los gigantes de los pares craneales. Los demás simplemente parecen pequeños filamentos. Que el olfatorio es sensitivo, que el trigémino es mixto. ¿En qué se divide el nervio trigémino? Oftálmico, maxilar y mandibular, entonces décima y décima. ¿Sí? Bueno, sabrán que la rama oftálmica va a los párpados y es sensitiva. Basta tocar un párpado o una pestaña, inmediatamente se nos cierra el ojo. Sensitiva. Y sabrán entonces qué tipo de impulso nervioso lleva la maxilar y mandibular. Que la rama maxilar da inervación a la arcada dentaria superior y toda esa zona de la cara, y la mandibular da inervación a la mandíbula o maxilar inferior con toda su arcada dentaria. Bueno, volvamos. Sustancia gris, profundamente sustancia blanca en la superficie de la médula espinal. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se invirtieron? En el encéfalo está al revés. Acá en otra forma. La razón es facilitar el origen de los nervios. Así de que hay nervios espinales, son los que se originan de la médula espinal. Mientras los pares craneales, como su nombre dice, se originaron del encéfalo y son 12 pares. C. Nervios espinales se originan de la médula espinal. Los pares craneales vimos que hay unos sensitivos, hay otros motores y hay otros mixtos. Pero en la médula espinal, vea que se nos facilitó todo. En la médula espinal, todos los nervios espinales son mixtos. No hay sensitivos ni motores, solamente nervios mixtos. Y se acabó el problema. Ahora entendamos por qué los nervios pares espinales son mixtos. Ustedes dirán, ¿y cuántos son? Bueno, depende de la longitud de la médula espinal. Una cosa es hablar de pares espinales en un humano, otra cosa es hablar de pares espinales en una serpiente. No sé si saben que la serpiente es el animal más vertebrado del planeta. Tiene más vértebras, unas 300 vértebras. Esto significa que tiene unos 250, 280 pares de nervios espinales, mientras que nosotros tenemos mucho menos. Bueno, entonces los nervios espinales, veamos cómo se forman. Un nervio espinal presenta inicialmente dendritas aferentes, como dijimos que son mixtos, ¿no es cierto? Recuerden que un nervio mixto debe tener los dos componentes. Vean, un componente sensitivo y un componente motor. Eso es un nervio mixto. Armémoslo acá. Un componente sensitivo. Bueno, pues coloquemos dendritas.
están llegando a donde deben llegar, a un cuerpo de neuronas. Dendrita aferente sensitiva. Pero hay que formar un nervio motor, perdón, un nervio mixto. Entonces, ¿qué hago? Agrego el componente motor. Entonces, del cuerpo de neurona o neuronas que involucremos, van a salir axones eferentes motores. Motor quiere decir que voy a un músculo esquelético. Mire, ya estoy entrando y estoy saliendo. Fibra sensitiva, fibra motora. Mezclemos todo esto. Entonces ahí ya tenemos un nervio espinal mixto, con vías aferentes sensitivas y motoras en un solo paquete. ¿No es cierto? Por eso los nervios espinales son mixtos. Tienen una vía sensorial que va hacia adentro, una vía motora que va hacia afuera. El nervio espinal, para que pueda trabajar, debe abrirse mínimamente. Empezó con unas raíces, así como una planta, esto se llama raíz dorsal, aferente sensitiva. Esta será raíz ventral, eferente motora. Es como una planta que está acostada. Estas son sus raíces. Ahora hablamos de ramas. Unas ramas eferentes motoras hacia afuera, alejándose hacia músculos. Y esas ramas, como vienen de un tronco que tiene mezcla de ambas, entonces pues coloquémosle también aferentes sensitivas en el mismo paquete. Entonces estas son ramas. Y vemos que se abre con dos, una rama dorsal mixta y una rama ventral. Eso es un nervio espinal. Empezó con raíces y terminó en ramas. Las raíces, una es sensitiva y otra es motora. Las ramas llevan ambas componentes, sensitivo y motor. Hay rama dorsal y rama ventral. Bueno, ahora miren, volvamos a jugar a ser médicos. Sabemos entonces que las dendritas aferentes sensitivas vienen de receptores, ¿no es cierto? Que bien pueden ser la vista, que bien puede ser el olfato, el oído, el gusto, el tacto, etc. De ahí vienen esos estímulos y van hacia los centros nerviosos, que son la sustancia gris que es la espinal. Que esos centros nerviosos reciben esa información que viene de receptores, genera una respuesta, y esa respuesta es enviada por vías eferentes motoras hacia los músculos en respuesta a ese estímulo. Entonces podemos colocar, tanto arriba como abajo, podemos colocar músculos esqueléticos, ya que reciben fibras nerviosas eferentes motoras. ¿Bien? Bueno, sin darnos cuenta tenemos acá lo que se llama arco reflejo. El arco reflejo en humanos y animales consta de los siguientes componentes, son cuatro componentes del arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? El arco reflejo es una respuesta automática e involuntaria a un estímulo adecuado. Y les puse una foto muy bonita en la guía explicando arco reflejo. Puse las guías. Bueno, sin mirar quién tiene décima y me dice los cuatro componentes del arco reflejo. ¿No es que el examen ya hace en 2 días? Respuesta. ¿De verdad no lo aplaza? No. Número 1. Presencia de un estímulo adecuado
en un receptor, y si miran la foto de la guía, ven que ahí está una aguja pinchando a alguien, ¿no es cierto? O sea, los estímulos en arco reflejo generalmente son nocivos. Y el arco reflejo está justamente para protegernos de un estímulo nocivo. Ese es el componente número 1, presencia de un estímulo adecuado en un receptor. ¿Qué tal un pinchazo, un quemón, un sonido fuerte? Ustedes han visto que de repente explota algo y nos agachamos, no nos sirve de nada, pero hacemos eso. ¿Cierto? Es una respuesta refleja. Ocurre en milésimas de segundo. Veamos esa milésima de segundo, todos los pasos que involucran. Número 1, presencia de un estímulo en un receptor. Puede ser auditivo, puede ser táctil, olfativo. Ustedes sienten incluso cuando llevamos algo a la boca para consumirlo y huele muy mal, nos da un reflejo, ¿no es cierto? Diciendo, quite eso de ahí, no se lo coman. Número 2, llevar ese estímulo adecuado desde el receptor por vías nerviosas aferentes sensitivas hasta los centros nerviosos. Miren el recorrido que hizo. Número 2, llevar ese estímulo adecuado por las vías nerviosas aferentes sensitivas. Número 3, ese estímulo adecuado que ha llegado a los centros nerviosos genera una respuesta adecuada en esos centros nerviosos. Esos cuerpos neuronales recibieron el estímulo y dijeron, esto es un quemón, esto es un pinchazo, esto hay que hacer algo. Entonces, número 3, generar una respuesta adecuada en los centros nerviosos. Y cuarto y último componente del arco reflejo es llevar esa respuesta que se produjo en los centros nerviosos, llevarla por las vías eferentes motoras hasta los músculos, para hacer que ellos se contraigan. Eso explica por qué entonces si me pincho inmediatamente me quito. Vea todo lo que dicen, 4 cosas las hice en milésimas de segundo. Nosotros como médicos en humanos y en animales mediremos la rapidez de respuesta de los arcos reflejos en nuestros pacientes. Ustedes cuando van al pediatra y él les pone un maquinito les golpea acá, ¿no es cierto? Hay una respuesta. Este es un arco reflejo. Se llama reflejo patelar. Tocan su párpado, sus pestañas, hay un reflejo palpebral. Reflejo dorsal, si hacemos esto inmediatamente, hacemos esto, hay una respuesta. Así de que los médicos usamos en los pacientes ver la velocidad de respuesta refleja. ¿Sí? Más adelante les van a enseñar qué pasa en un paciente que su respuesta es lenta. ¿Qué pasa en un paciente que por el contrario su respuesta es rápida y exagerada? Ya verán eso. Por lo pronto vayan conociendo los conceptos. Entonces eso explica por qué la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel medular va invertida si comparamos con el esqueleto. ¿Hay preguntas? A ver, vamos a ver si entendieron. Juguemos a ser médicos. Tenemos un paciente con lesión A. Tiene lesión de estas puntas que se llaman astas dorsales de sustancia gris de médula espinal. ¿Hay lesión? ¿Qué pasará con este paciente? ¿Qué sintomatología tendrá? Vea para qué sirven las astas dorsales. Reciben dendritas aferentes sensitivas, pero esas astas dorsales están lesionadas. ¿Qué pasará entonces en este paciente? ¿No va a sentir? No siente, pero interrumpida la entrada de los impulsos aferentes sensitivos. No siente. Entonces eso es paciente A.
Paciente B presenta lesión de astas ventrales, de sustancia gris, de médula espinal. Tiene viendas dorsales, pero en este paciente B solo hay lesión de astas ventrales. ¿Qué pasará? Siente, pero No hay respuesta. mire, no pueden enviar órdenes a los músculos para que se contraigan. Hay parálisis. No puede mover los músculos, pero está sintiendo. Ahora, existe un tercer grupo de astas. Ya vimos dorsales recibiendo impulsos sensitivos, vimos astas ventrales sacando impulsos motores. Pero vean, hay otro grupo de astas. Son las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal. Veamos para qué sirven. Las astas laterales de sustancia gris de médula espinal, ellas poseen los cuerpos de las neuronas simpáticas y parasimpáticas que van a vísceras. Y sus axones eferentes simpáticos y parasimpáticos saldrán por las astas ventrales de sustancia gris de médula espinal. Y veamos algo importante. Las astas ventrales de sustancia gris no solamente sacan axones eferentes simpáticos y parasimpáticos, sino también axones motores que van a músculos. Entonces acá, este axón es eferente, es decir, se aleja, y es simpático o parasimpático, y va a una víscera. ¿Sí? Mientras que los de abajo son los axones motores que van a músculos esqueléticos. ¿Qué tal, por ejemplo, un bíceps o un tríceps? Bueno, entonces fíjense qué importante es la asta ventral. ¿Por qué es tan importante? Saca axones eferentes, unos para vísceras y otros para músculos. Entonces ahora agreguemos, ya tenemos un paciente A con lesión de astas dorsales. Tenemos un paciente B con lesión de astas ventrales. Ahora coloquemos un paciente C con lesión de astas laterales. ¿Qué sintomatología tendrá un paciente C con lesión de astas laterales? Sabiendo que las astas laterales tienen cuerpos neuronales No elaboran la que dan respuesta. orden a las vísceras. No elaboran la respuesta cuando. Pierde el control visceral. Siente, camina, se mueve, pero no tiene control visceral. No sé si me hago entender. Me preguntan si no entienden, para ver si explico de otra manera. Es lo que tenía listo. Paciente A, ¿qué sintomatología tiene? No siente. No siente, pero. No siente dolor. No siente. Paciente B, Siente pero Siente, tiene pero movilidad, no. no tiene. siente, Pero no hay Está como paralizado y no respuesta. se puede. pero no puede contraer músculos porque está lesionada en la asta ventral donde origina axones motores. Y además vea que tiene el paciente B. Perdió control visceral porque por ahí salieron también los axones simpáticos y parasimpáticos. Paciente C, ¿qué sintomatología tiene? Pérdida de Pierde control. control visceral. Se mueve, pero perdió control visceral. Ahora viene mi pregunta. Juguemos a médico. ¿Cuál de esos tres pacientes está más grave? ¿El A, el B o el C? El C. ¿Ah? El C. ¿Quién está más grave?
Póngale lógica. El paciente A no siente, pero se mueve, tiene control visceral. El paciente B saca axones Pero no para puede moverse. vísceras y músculos y está lesionado ahí. Y el paciente C solamente la inervación a vísceras. El más grave es El B. el B, ¿no es cierto? Siente pero perdió control visceral y aparte de eso no puede contraer los músculos. Sigamos jugando médico. ¿Qué tal un paciente acá? Sabemos que aquí viene el grupo de pares craneales. Esto es cuando hablamos del grupo de nervios espinales. Hablemos de pares craneales. En los pares craneales sabemos que el orden es número 1 olfatorio, número 2 nervio óptico. En humanos y en animales el nervio óptico viene acá abajo, atrás del bulbo olfatorio. Este es el nervio óptico. Obviamente se dirige hacia el órgano que le dio su nombre. Nervio óptico. Los nervios ópticos en humanos y animales, ya que son los ojos, ¿no es cierto? Son dos ojos, dos globos oculares. Los nervios ópticos en humanos y en animales, que son dos, ellos se cruzan. Formando una X bajo nuestro encéfalo. Eso pasa en humanos también. Ustedes ven esa X ahí en rojo, en plastilina. Ese punto de cruce del nervio óptico izquierdo, que es este, con el nervio óptico derecho, que es este otro, se cruzaron. Forman este punto de cruce que se llama, ¿alguno lo sabe? Quiasma óptico. Donde se cruzaron los dos nervios ópticos. Se llama quiasma óptico. Y si sigo después del quiasma hacia atrás, ya no les llamemos nervios ópticos, sino llamémosles cintillas ópticas. A ver si puedo colorear un poquito esto porque esta plastilina ya está muy gastada. Entonces, no sirve. Pero de lo poco que queda de la plastilina, yo creo que nos hace evidente. ¿Este nervio cuál es? Perdón. Nervio óptico izquierdo. Miren, esto así, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo. Nervio óptico izquierdo. ¿Este quién es? Nervio óptico derecho. Nervio óptico derecho. Este centro donde se cruzaron, Quiasma El óptico. quiasma. óptico. Atrás del quiasma ya no hablo de nervios ópticos, hablo de cintillas. Cintillas. Entonces, ¿esta cuál cintilla óptica será? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Entonces, cintilla óptica derecha y esta otra será Cintilla izquierda. cintilla óptica Óptica. izquierda. Óptica. No sé si notan un juego acá. Lo que era el nervio óptico izquierdo, al cruzarse pasó a ser cintilla óptica derecha. ¿Me dice entender? Esto va así. Primero inició como nervio óptico izquierdo y después pasó a ser cintilla óptica derecha. Lo mismo pasará con el otro. Bueno, juguemos a ser médicos. ¿Qué pasará? ¿Qué paciente será más grave? Estará en situación más complicada. Un paciente A con lesión de un nervio óptico. O un paciente B con lesión de quiasma óptico. B. B, quiasma O un paciente C con lesión de cintilla óptica. ¿Quién estará más grave? C. Veamos qué pasa con paciente A.
¿Qué le pasa? El ojo. Nervioso. Solo un ojo. El ojo Tiene izquierdo. ceguera unilateral. Exacto. Ok. ¿Qué pasará con un paciente en lesión B? Los dos ojos se ven así. Cruzó los dos nervios y está lesionado el punto de cruce. ¿Qué pasa con ese? ¿Ve o no ve? No ve. No ve, tiene ceguera total. Así de que en este momento el más grave es el paciente B. ¿Qué pasará con un paciente C donde hay lesión de una sola cintilla óptica? Solo afecta un ojo. Hay ceguera unilateral, ¿no es cierto? Pero el otro ojo también está afectado porque el quiasma mezcla la visión de ambos ojos. Ok. O sea, en gravedad, el más grave, lesión de quiasma. B. El siguiente, en menos gravedad, el de cintilla óptica. Y el menos grave, aunque está tuerto, ¿no es cierto? Tiene ceguera unilateral o lesión de un solo nervio óptico. Entonces, fíjense lo importante que es saber las partes anatómicas de cualquier cosa. Si yo quiero hacer mecánica de una bicicleta o de un carro, tengo que saber su anatomía. Entonces, ahí ven los componentes de un arco reflejo, los componentes a nivel de pares craneales, a nivel del segundo par craneal, y así vamos a ir trabajando más adelante, ¿vale? Entonces, no sé si haya dudas. Con esto se termina tema, ahora sí completo. Quería exponer esto porque estaba viendo que no habían leído la guía. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Un breve descanso. Breve descanso me refiero a que son las 8